Bueno, entonces, para que quede en la grabación, esta topología de red soluciona un problema en específico, ¿sí? Acá todos los dispositivos interconectados entre sí forman una pequeña red, pero para algo específico, como en este caso para el control de tránsito de una esquina. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver que tenemos distintos tipos de conexión física, porque nosotros justamente habíamos dicho esto, ¿no? Que una topología física de red es la forma en que están conectadas físicamente las terminales entre sí. Estas dos formas de conectarse son cableadas o inalámbricas, ¿sí? Dentro de las cableadas tenemos distintos tipos de cable. El que conocemos como par trenzado o con las siglas UTP, ¿sí? Los cables, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle eso. El cable coaxil, que el cable coaxil es similar a ¿vieron las antenas de la televisión, ¿no? Ese que es negro con un mallado y un cable de cobre que pasa por dentro, ¿sí? Un núcleo de cobre. Este tipo de cableado no se utiliza casi, ¿sí? Sino que, bueno, el par trenzado es lo que más se utiliza. El cable coaxil más que nada ahora se utiliza para la parte de comunicación, ¿sí? Pero muy poco ya. Ya casi tampoco se está usando. Y bueno, y lo más moderno que digamos en cableado es la parte de fibra óptica. Mientras que el par trenzado y el cable coaxil utilizan cables de alambres, la fibra óptica utiliza luz, ¿sí? Y después vamos a hacer un apartadito para hablar de la fibra óptica en alguna clase. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero bueno, para que ya vayan teniendo una idea, la fibra en sí es un tubito diminuto del tamaño de un cabello, del diámetro de un cabello, vidriado, ¿sí? Y por adentro pasa un haz de luz, un láser, ¿sí? Este láser, bueno, con los parpadeos que provoca, son los ceros y unos, ¿no? Que pasa como en los cables de alambre que pasan pulsos eléctricos, ¿no? Bueno, en el caso de la fibra óptica, no. En el caso de la fibra óptica pasa luz. Esto, bueno, todo lo que tenga que ver con la categoría de los cables que tiene que ver con cable en sí. Después, bueno, tenemos todo lo que sea inalámbricamente, ¿no? Lo más común son las ondas de radio. Las ondas de radio son estos que nosotros utilizamos en las Wi-Fi y no sé, en una radio justamente, en la televisión por antena. Son ondas de radio, ¿sí? Y también su forma de transmitir son pulsos, o sea, pero en esta vez en forma de onda el pulso. Una señal sí, otra señal no. Después vamos a ver, creo que lo habíamos visto algo cuando yo les dejé un documental a principio de año, que era Historia de las Comunicaciones, cuando empezaba a hablar de la transmisión de radio, ¿no? Que en realidad la transmisión de radio lo que simulaba era como un telégrafo en ese momento. El telégrafo que eran pulsos eléctricos. Bueno, la onda de radio también se hacían que parpadee la onda de radio, pero si esta onda de radio parpadea millones de veces en frecuencias muy cortas, bueno, obtenemos lo que es voz, video, ¿sí? Todas esas cosas. También hay otro tipo de comunicación inalámbrica que es el infrarrojo, pero el infrarrojo es para dispositivos que están casi pegados entre sí, porque son a muy poquita distancia de uno de otros, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser el del control remoto. Los controles remotos utilizan infrarrojo, por ejemplo. Y bueno, después las microondas, que las microondas en realidad también son ondas de radio, pero estas ondas son más chicas, ¿sí? De una frecuencia más grandes que aseguran mucha información que pueda pasar, pero a distancias más cortas.
Bien. Esto sería como las tres categorías que habían en inalámbrica, pero recuerden que en realidad las ondas de radio es la que un poco eh, es la que se utiliza en Wi-Fi, en comunicaciones, todo eso. Había otra también que era el láser, ¿sí? Pero el láser no dentro de una fibra óptica, sino, supongamos que había dos edificios. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas, como eran en Nueva York? Dos edificios altos. Bueno, por ahí arriba de todo había una antena que tiraba un láser a otra antena puesta a una distancia casi paralela a la antena, ¿no? O sea, a la misma altura. El parpadeo del láser también era una forma de transmitir datos. Ahí también se dice que es inalámbrica porque no hay ningún alambre que pasa, ni siquiera hay una fibra por donde pasa dentro el láser, sino que la transmisión, el medio de transmisión es el aire mismo, ¿sí? O sea, es el aire que propaga la onda de radio. ¿Saben cuál es el componente que hay en la atmósfera que permite la propagación de las ondas de radio? No sé si alguna vez lo vieron en química, física o en algún lugar de eso. Hay un componente gaseoso, ¿sí? Que se llama éter, ¿sí? Ese componente que hay en la atmósfera permite la propagación de las ondas de radio. ¿Mm? Por eso, antiguamente, cuando las radios AM viejas, ¿sí? Hace muchos años, los conductores decían, hay música en el éter. Era una frase. Si le preguntan a algún abuelo, a su papá o a algún tío mayor, esta frase por ahí la recuerden, ¿no? Porque justamente era el éter lo que propagaban las ondas de radio. ¿Mm? Bueno, eso para un detalle para que tengan en cuenta. Bueno, dentro de la cableada nosotros habíamos visto las coaxil, UTP y la fibra óptica, ¿no? El UTP, recuerden que era el par trenzado. Acá hay un cuadro comparativo acerca de los alcances, si se puede transmitir video, qué susceptible es a las ondas electromagnéticas que pueden provocar interferencias, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de transmisión se puede hacer? Si una transmisión duplex, semiduplex o full duplex. ¿Saben la diferencia entre una y la otra? Básicamente es en qué sentido se transmite, ¿sí? Por ejemplo, una transmisión duplex es que una transmite, ¿sí? Y solamente transmite y la otra solamente recibe. La transmisión semiduplex, por ejemplo, es que las dos pueden transmitir y recibir, las dos terminales, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, un handy, ¿se acuerdan los walkie-talkie o los handy? Que uno habla, pero tiene que cortar para que pueda el otro hablar, ¿sí? Eso sería una transmisión semiduplex. Y una transmisión full duplex es que ambas transmiten y reciben, ambas terminales, pero lo pueden hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, una conversación telefónica, ¿sí? La seguridad, ¿sí? El ancho de banda, o sea, cuánto datos yo puedo transmitir por ese canal y la velocidad que lo transmite. Entonces, fíjense, miren, si hablamos de distancias, un coaxil tiene 500 metros, muy superior a un UTP, ¿sí? Porque ya el UTP a mayores de 100 metros empieza a ser muy susceptible a interferencias. En cambio, todavía el coaxil a esa distancia todavía no es tan susceptible a esas interferencias, ¿sí? Porque, por el mallado que tiene. Eh, bien, y fíjense que la que gana en todo esto en distancia, obviamente, es la fibra óptica, 2 kilómetros y más. Después vamos a ver lo que es multimodo y monomodo, ¿sí? Pero
Bueno, depende la distancia si trabajamos en multimodo o no. Después eso cuando veamos fibra óptica lo vamos a detallar un poquito más. Chicos, si no se entiende algo me avisan. Hasta ahora más o menos se entiende o Sí, uno... sí, Paro. va bien. Bueno, cualquier cosa me avisan. Ok. Inmunidad electromagnética, o sea, si realmente está bien protegida para interferencias electromagnéticas. El cable coaxil tiene una interferencia media, ¿sí? O sea que a ciertos puntos y a cierta cantidad de metros se pueden interferir ondas electromagnéticas. Es lo que se llama EMI, ondas EMI también, ¿sí? Las ondas electromagnéticas están producidas mucho por motores, por ejemplo, ¿sí? Antiguamente uno cuando, por ejemplo, tenía antena en la casa, antena de televisión, y pasaba un auto afuera donde el motor estaba medio hecho percha, se notaba la interferencia en la tele, ¿sí? Eso justamente es una interferencia electromagnética, porque va cortando la onda, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron los tubos fluorescentes? ¿Sí? Los tubos fluorescentes tienen un arrancador, ¿no? Esos arrancadores y tienen un balastro también, todo eso funciona como también, perdón, tira ondas electromagnéticas. Por eso es aconsejable en los armarios de red, que después vamos a ver bien todo eso, es no poner tubos fluorescentes, ¿sí? Como prohibido. En zonas donde hay equipos de redes, los tubos fluorescentes son los menos indicados, ¿sí? Porque provocan este tipo de interferencia electromagnética. ¿Sí? Obviamente el UTP es un poco más limitada que el coaxil, ¿sí? Porque fíjense, acuérdense la distancia. De hecho, lo que se llama par trenzado también, los cables están entrelazados entre sí, trenzados. Justamente eso disminuye la interferencia electromagnética, ese efecto. Pero bueno, no tanto, ¿sí? Pero algo sí. Y obviamente la que es menos susceptible a todo, la que tiene más inmunidad, es la fibra óptica, porque en realidad no es ningún cable de cobre, es, eh, es luz lo que parpadea, el láser, y eso no interfiere con las ondas electromagnéticas, así que en eso la fibra óptica sale ganando muy por lejos, ¿sí? Bueno, los tres tipos pueden hacer transmisiones full duplex. ¿Mm? La seguridad, obviamente, es mucho más fácil de... O sea, seguridad acá más se refiere a que si una red es más estable o menos inestable, ¿no? Y más fácil de interferir, qué sé yo, corto un cable y empalme, no sé, esas cosas, ¿sí? Eso se refiere más a seguridad. Obviamente, el coaxil y es la que, como son dos cables nada más, es mucho más fácil como de hackearlo, ¿sí? Es menos seguro. En cambio el UTP, bueno, ya es baja, si bien es probable, pero es más baja. ¿Mm? Pero bueno, también de vuelta a la fibra óptica, acá porque es difícil interferir un cable de gas de luz, ¿no? Es como empalmar eso no es tan fácil. El ancho de banda. Esto igual puede diferir, más que nada en la fibra óptica, ¿eh? Y bueno, el UTP también, porque hay UTP ahora, porque el UTP vamos a ver que después, cuando lo veamos un poco mejor, dentro de UTP hay distintas categorías de cable UTP. Empezó por la categoría 1 y ya vamos más o menos por la categoría 7, ¿sí? Y cada vez fueron reforzando un poco más el tema de la inmunidad electromagnética, la seguridad, ¿sí? Las distancias. Bueno, la distancia no tanto, un poquito nada más, pero sí un poco también el ancho de banda, eso también ganó. O sea, cuánta información puede pasar por ese canal, ¿no? Y obviamente el que la fibra óptica sí es por lejos también la que mayor ancho de banda tiene. De hecho, justamente en el documental que yo les mostraba, que les hice, quería hacer ver a principio de año, decía que una sola fibra óptica reemplaza a un montón de cables, ¿sí? A un montonazo. ¿Mm? Fíjense, nosotros están hablando de mega,
kilohertz, este está hablando de gigahertz ya, ¿no? Es una barbaridad. Y más todavía, por ahí esta medida quedó muy corta. Bueno, y a la velocidad obviamente también, ¿no? Es medio también proporcional con el ancho de banda. Así que bueno. Bueno, en realidad medio proporcional y no tanto, porque depende también de otros factores. Pero fíjense que la fibra óptica, entre todo esto, se lleva todos los laureles, ¿no? Tiene mayor distancia, es la única que se puede transmitir video. Si bien el UTP también video puede transmitir, pero lo puede hacer con cierta capacidad, ¿no? No mucho tampoco. O sea, si yo quiero, puedo transmitir un video muy básico, pero cuando empiezo a hablar de los 4K, 8K de resolución, todo eso, ya ahí se va para atrás. Bueno, entonces la fibra óptica siempre es la más estable, la más segura, la de mayor velocidad y la de mayor alcance. ¿Sí? Este cuadro comparativo un poco nos mostraba eso. Bueno, vamos a hablar un poquitito del cable UTP, ¿sí? ¿Qué características tiene? En realidad son alambres de cobre, ¿sí? Son 8 cables divididos en pares, o sea, 4 pares, cada par está trenzado, y utiliza colores estándares, porque después cuando se arman los cables, cuando hacemos el armado de ficha, vamos a ver el tema de los colores, nos va a servir para identificar la posición dentro de la ficha. Son blanco azul, azul, blanco naranja, naranja, blanco verde, verde y blanco marrón. Y marrón. Esos son los colores que lleva. Son 8 colores distintos. O sea, los colores son azul, naranja, verde, marrón, pero el otro se combina con un blanco. Blanco azul, azul. Blanco naranja, naranja. Blanco verde, verde. Blanco marrón, marrón. Después esto lo vamos a ver bien. Si esperamos volver al terciario, ahí vamos a armar todo. Si no, se los muestro yo desde casa, cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, depende del tipo de categoría del UTP, cada par, o cada hilo, mejor dicho, cada cable, está protegido con un aluminio, ¿sí? Esto, algunos pueden ser cada hilo y otros pueden ser el par. El recubrimiento también elimina la interferencia electromagnética, ¿sí? Bueno, ahí tienen la dimensión del cable, cuánto pesa por kilo, las temperaturas a las que se pueden poner estos tipos de cable, ¿sí? Bueno, está dentro más o menos de un rango bastante aceptable, ¿no? Obviamente, también las categorías, que ahora vamos a ver un poquitito ahora. Está acá. Bueno, este es un cable UTP, ¿ven? Hay 3 tipos acá, ven que es el UTP, FTP y STP. Tiene que ver más que nada con el tipo de protección que tienen. ¿Sí? Los nombres hacen referencia al tipo de protección. Fíjense que el UTP es el más básico y el que no tiene casi nada de protección. Por eso se dice que estos cables son más para usar en el interior que el exterior. ¿Sí? Si yo los cables los tengo que pasar por afuera y quedan medios a la intemperie, o si bien dentro de un cable canal, pero afuera, ya conviene poner otro tipo de cable como el FTP o el STP, que ya tienen un nivel de protección y aislamiento para distintos tipos de interferencias, sí, más grande, ¿no? Fíjense cómo están ahí en los dibujos, ¿no? El STP tiene también un poco más de protección, el FTP también, en cambio el UTP no tiene ningún. Bueno, nada, acá son esos que yo les estaba diciendo antes, ¿no? El UTP, el STP y el FTP. Acá les dejo para que después, si quieren, pueden ver una breve descripción de cada uno de estos, ¿sí? Pero básicamente es lo que les venía diciendo antes. Fíjense todas las categorías que les hablaba antes, ¿no? Empezamos de la 1 y tenemos en la 7, y dentro de la 7 ya la 7A. No sé si habrá otra nueva, pero bueno, cada una aporta un nivel de protección más grande
para tratar de eliminar interferencias electromagnéticas para que pueda pasar con mayor seguridad todo lo que tenga que ver con los datos adentro, ¿no? Con esos pulsos eléctricos, ¿no? Que no se corrompan con nada. Fíjese que las primeras categorías se utilizaban solo para telefonía, ¿sí? Las dos ya empezaba a transmitir algo de datos, pero miren las velocidades muy bajas. Recién, cuando empezamos a trabajar nosotros acá en redes LAN, se empezaban a utilizar las de categoría 5 para adelante, ¿no? ¿Sí? Que es la que podemos encontrar hoy en día. La categoría 5. La categoría 5 es las más básicas, son tipo UTP, así no tienen protección ni nada. Ya las 6 sí empiezan a tener más protección esos cables y por lo tanto aumenta la velocidad y la frecuencia, ¿no? Bueno, estos son los colores que yo les decía, ¿ven? Son 8 hilos agrupados por pares y ahí están los colores. Verde, blanco, verde. Bueno, ahí está la forma de cómo ponerlos. Esto después igual vamos a dedicarnos una clase solo a armar los cables y a entrar en detalle en esto, ¿sí? ¿Mm? Ahora se los muestro para que tengan una idea. Cuando se trabaja con cables UTP, hay que tener en cuenta algunas cosas cuando se va cableando, ¿sí? Por ejemplo, un cable UTP no tiene que tener más de 10 metros entre la caja, la roseta que puede estar en la pared y la terminal. Por ejemplo, una computadora o un teléfono IP. No puede haber más de 10 metros, ¿sí? Cuando yo estoy pasando los cables, no tiene que tener más de 3 curvas de 90 grados entre las cajas de registro, que es donde están eh, los patch, todo eso, o las rosetas en la pared, y la terminal, ¿sí? No ocupar más del 2/3 de la capacidad máxima del tubo o canaleta. Eso lo vamos a ver bien también después. ¿Mm? Bueno, faltan 10 minutos, así que vamos a ver si podemos terminar antes. Vamos a ver un poquito. Bueno, lo vamos a ver un poquito después, pero en realidad. Eh, Cuando empecemos a pasar cables por cable canales o las canaletas esas galvanizadas, donde se hace todo el cableado, ¿sí? El conjunto de cables no debe pasar el 2/3 de donde se va a pasar. Por ejemplo, tiene que quedar todo el resto libre. No pueden ir apretados los cables, ¿sí? Esto igual después lo vamos a entrar mejor en más detalle. Reservar 60 milímetros cuadrados de sección por cada cable UTP. O sea, si yo tengo tiro 10 cables, ¿sí? Calculo esto por 10 y es más o menos la canalización que debería tener. Ya les digo, se los nombro ahora, después, de hecho, hasta hay una práctica en el taller, si Dios quiere, si volvemos, donde vamos a armar los cables canal, la canalización, todo eso lo vamos a hacer, ¿sí? Las cajas, todo. ¿Mm? Las canaletas deben estar dentro de las cajas de superficie. Eso es, si yo hago toda la estructura por afuera con cable canal, vieron que hay una caja que es donde salen las rosetas, el cable canal se tiene que insertar dentro de esa caja, ¿sí? Bueno, estas son las distancias máximas, que son 80-90 metros, de donde está el armario de red a la terminal. Todo esto lo vamos a ver. Esto se los dejo, es el etiquetado. Cómo etiquetar los cables, porque cuando tenemos manojo de cable tenemos que ver qué hay de un lado y qué hay del otro, ¿no? Para poder detectarlos. Bueno, hay 3 tipos de cables. Son los cables que hacen enlaces horizontales, que son, por ejemplo, en un cableado estructurado tenemos un cableado horizontal y un cableado vertical. Supónganse en un edificio que tiene varios pisos. En cada piso habría un armario de red y todo el cableado de red en ese piso es un cableado horizontal, ¿sí? En cambio, todos los pisos están unidos por otro armario. Eso que están unidos sería un cableado vertical, ¿sí? Entonces, los cableados horizontales se hace con un color de etiqueta azul. ¿Mm?
Y el formato de texto es el número de terminal, el patch panel al que pertenece y el puerto al que va conectado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después mejor. ¿Mm? Cuando empecemos a armar el armario, todo eso, y empecemos a catalogarlo, todo eso. El cableado vertical, en cambio, se utiliza una etiqueta de color blanco o gris. E simboliza que es un cableado vertical. Y es el lugar donde acaba el enlace, o sea, a dónde va ese cable, ¿sí? Y ZZ es un número de enlace que se le pone a ese momento, a ese cable. ¿Mm? Y por último, hay otro tipo de cableado que se llama Barebond, ¿sí? Que son cableados, por ejemplo, entre edificios. Supónganse Ciudad Universitaria, que tiene 3 sedes, ¿sí? Entonces, si yo tiro un cable de una sede a la otra, estoy usando un cable Barebond, ¿sí? Un cable de estos entre edificios. El color de la etiqueta es marrón, C significa que es un cable entre edificios, y es hacia dónde va ese cable, y ZZ es el número de cable. Así es medio que se catalogan los cables. Vamos a hacer prácticas de esto, no se preocupen, ahí lo van a ver mejor, ¿sí? Pero como estamos hablando un poco de cable UTP, ¿bien? Tenemos una rotuladora, yo tengo una rotuladora para que lo puedan hacer, pero más o menos así se identifican los cables. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también después más detallado, pero obviamente los cables UTP pueden tener pérdida de señal por distintos motivos. Una es la que se llama pérdidas de inserción. La pérdida de inserción es el nivel de señal que entra y el nivel de señal que entra y el nivel de señal que sale. Si hay una diferencia, hay pérdida de señal, ¿sí? Eso se llama pérdida de inserción. Next, en cambio, son los ruidos que pueden ser provocados durante la transmisión. Y eso era lo que hablábamos antes de interferencias electromagnéticas. ¿Sí? Effects, por ejemplo, son a ver, el Next es eso, pero producidos por... ¿Vieron los pares que yo les hablé del UTP, que son pares de cables? Bueno, un par le puede estar haciendo interferencia a otro par. Eso sería Next. Un FEX es un ruido producido en el receptor en un par distinto del que se está recibiendo. ¿Sí? El otro es cuando el par que transmite y el otro es el par que recibe. Si el ruido proviene de ahí, le hace interferencia al otro par. Tanto el que recibe como el que envía. Delay es el retardo que tiene la onda, ¿sí? Los pulsos que pasan por los cables. Ese retardo puede ser producido porque puede tener distintos dispositivos interconectados en el medio, o sea, muchos switches en el medio, por ejemplo, hasta llegar a la otra terminal, ¿no? Entonces, al pasar por muchos dispositivos, produce un cierto delay. Y pérdida de retorno es otro ruido también, pero se produce en el emisor del par que está transmitiendo. Recuerden que el FEX era en el receptor. En cambio, este es en el emisor, pero del mismo par que se está transmitiendo. Bueno, son nada más conceptos, ¿sí? Para que si los escuchan nombrar, sepan de que está hablando de pérdida de señal en las transmisiones de datos. Eso sería más que nada. Bueno, esto es todo, chicos, por hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran decir. Una consulta, ¿hay un límite de switch? Sí, Para cada... sí. Se dicen que generalmente más de 3 switches no es conveniente poner. Así como en cascada, ¿no? Sí. Sí, más de 3 switches no es conveniente. Digamos que 2 es lo normal, con mucho, 3 ya estás en el límite. ¿Sí? Y después depende cómo esté todo conectado, ¿no? Si vos tenés una conexión muy perfecta, respetando todos los demás, por ahí no notes diferencia poniendo un cuarto switch. ¿Se entiende? Pero bueno, todo eso depende. Y no hay conectás a un switch y entre esos tres hay un límite de computadora, ¿sería? No Y sé eso te lo va a dar el switch. No, eso te lo va a dar el switch. Ah, listo. Porque tenés Depende switch, del switch. claro, hay switch de 24 bocas, hay switch de 16.
¿sí? Eso te lo va a dar. Claro, pero eso no modifica en el delay. O sea, es lo mismo uno de 5 que uno de 25 bocas. Claro, claro, porque acordate que el switch es medio inteligente y sabe por qué salida va a estar. ¿Se entiende? O sea, cuando entra el dato sabe por qué boca tiene que salir. En cambio, por eso es un dispositivo de capa 2 el switch. Y te acordás que el hub, que es un dispositivo de capa 1, es solo un repetidor. Ese sí te puede provocar delay. ¿Por qué? Porque está replicando la salida a todas las señales. Provoca tráfico de red y por lo tanto colisión de datos. Y la colisión es uno de los factores del delay. ¿Sí? Ah, listo, gracias. Uh-huh. Bueno, quedan para hacer muchas prácticas en el laboratorio, así que esperemos, si no es este año, lo haremos el año que viene, pero calculo que este año supongo que vamos a volver en algún momento. Espero para fin de año por ahí. Sí, o pues para empalmar cable y armar un armario y toda esa historia, ¿no? Bueno, chicos, ya mañana les estaré subiendo la grabación de la clase. Por ahora no hay nada, así que es medio teórico, no les dejo trabajitos ni nada, así descansan un poco. Ujú. Dale, gracias, profe. Bueno, les dejo un abrazo, gente. Bueno, profe, muchas Claudio, gracias. un abrazo. Un abrazo, Un Un chicos. abrazo, abrazo. profe. Chau. Dale, cualquier cosita me mandan un mail o algo, ¿sí? Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chau, chau, chicos.